Bueno, empezamos o conversatório do dia 18 de maio com o mês da mulher, dizem, não? O mês de maio, não? O mês da mulher, dizem, de las mujeres, não? Qué sé yo. O mês de maio, não? Que No primeiro de sé, maio é dia do trabalho, puede também ser. celebra, dizem que é o mês da Ah, el mulher. 10 de mayo, el Día de la Madre, sí, Sim, sim. E o dia das mulheres, do trabalho, tudo exacto. isto, não? Com a dramaturga, escritora, criadora, investigadora Fernanda Del Monte. É curioso porque quando busca tu nome em Google, sai uma grande coisa, Ajá. não? E você sai dramaturga, escritora, criadora, investigadora, docente. E é muito interessante porque, como comentava antes, és uma criadora, uma dramaturga, uma escritora jovem, pelo que tem um currículo, uma trajetória enorme. E te conheci em um momento que tu estava viajando muito, com residência, escrevendo para companhias. Não sei se tu estava em Canadá na época também, não sei, Estaba en Montreal, Montreal, alguma coisa sí, assim. estaba en Montreal. E me quedo pensando em um momento tão excepcional como este, com o de confinamento por o coronavírus, não? Como a criadora, a escritora, a docente, a investigadora Fernanda Del Monte está criando, como se está manejando tudo isso desde o confinamento. Bueno, primero, cuando apareció bueno, apareció antes el coronavirus, antes de que llegara aquí, ¿no? Entonces, esa visión es muy interesante porque la vimos llegar, ¿no? O sea, era como que dio tiempo desde América, pienso, también Estados Unidos, o sea, hablando de todo el continente americano, como que empezamos a ver en diciembre pues que en China aparecía este coronavirus y luego esta locura de ver en tiempo real este mapa, ¿no? De la Universidad Hopkins, como de cómo iba trasladándose ese virus. Eh, y claro, deseando que no llegara, ¿no? O sea, como de que algo pasara en el océano, entre el triángulo de las Bermudas, y, o sea, que no llegara de este lado, ¿cierto? Igual me parece muy extraño que haya llegado desde, o sea, que se moviera hacia Europa y después América, y no al revés. Es Curioso. decir, ¿sabes? O sea, ¿por qué no de China hacia acá? Pero Aí, bueno, eso es bajar por o estreito de, como digo, por onde claro, es passaram. mucha agua. Exato. Pero entonces, bueno, entre los aviones y los vuelos llegó y lo que sí sucedió, al menos en México, es que sí se pudo preparar una transición. Es decir, sí fueron como avisando que las actividades se iban a parar. Entonces, eso, pues uno empieza a ver cómo se empiezan a cancelar todos los viajes planeados. Yo, como sabes, me la paso viajando tanto dentro de México como fuera. Entonces, ahorita tengo todavía un proyecto que es un proyecto de dramaturgia digital que en su fase de laboratorio escénico es un laboratorio de creación colectiva, Mis Humores. Entonces, es un proyecto como que es justo mestizo, ¿no? Como hablábamos, entre lo digital y lo presencial, pero no solamente eso, sino además lo contextual. O sea, la idea es que este laboratorio se realiza en muchos países y muchas ciudades. Entonces, yo en 2019 había ya realizado en Guanajuato, en Costa Rica, en la Ciudad de México. Luego, en enero fui a Bogotá, a La Maldita Vanidad. Sí. Es muy fuerte saber que ahorita la Maldita Vanidad cerró ese hostal donde yo hace 2 meses Sí. estaba ahí. En enero fui a Bogotá a realizar Mis Humores y en marzo, ya cuando el tema del coronavirus estaba en pleno, estaba haciendo un laboratorio de Mis Humores en Chiapas. Iba a ser un laboratorio en mayo en Tlaxcala, después iba a ser uno en julio en Buenos Aires, después iba a volver y en agosto iba a ser otro en Querétaro, y después iba yo a ir a Ciudad Juárez en octubre, y así, ¿no? Entonces vi cómo, bueno, todos los gestores y productores de todos esos festivales, pues empezaban a mandar mails diciendo, pues vamos a pasar esto más adelante, hasta que ahora, digamos, ya Buenos Aires cancelado, Tlaxcala cancelado, Querétaro sigue queriendo hacerlo en diciembre, a ver si es posible. Y lo que hice fue trasladar el proyecto a 2021.
para ver si 2021 y 2022 es posible volver y retomar estos laboratorios. Mientras tanto, lo digital es interesante este proyecto porque muestra esto que dices tú de cómo se sube lo digital, porque al mismo tiempo unas creadoras escénicas encontraron el texto de Mis Humores y como es una dramaturgia digital que es muy aplicable a redes sociales, decidieron hacer una apropiación de Mis Humores para Twitter. Entonces el proyecto se paró en lo teatral, por decirlo así, pero continuó en la parte digital y las visitas a la pieza digital siguen subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, creo que es como muy claro el mapa desde el contexto propio de una creación que por un lado necesita la presencia y que esa no se puede dar, y por otro lado, como es una dramaturgia ya en plataformas, como que eso sigue como divulgándose y dándose a conocer, ¿no? Curioso, Entonces, así. eu escuto pouco o mundo da docência, tentar os professores a readaptar seus trabalhos a videoclasses ou trabalhar pouco nas redes sociais. Aqui se debate pouco de transformar a YouTube em uma assinatura para que os professores ou candidatos a professores dominem pouco também estas aplicações. Como se trabalha uma proposta que está adaptada, não mais adaptada para o teatro, mas também para videoconferência, não videoclasse, a YouTuber, que YouTuber não, a Twitter, que é tão rápido, não são 140 caracteres, como se pode subir, claro, vídeos também, não, pero como deve ser muito interessante. Lo que pasa es que Mis Humores es una escritura. Vale. Entonces, es una página donde no hay presencia actoral, sino que es una escritura dramatúrgica que está, digamos, sí, como dentro de una pieza digital. Déjame ver si te la puedo compartir. Se me envía por Facebook, puedo mirarla. ¿Sí? Assim, a ver, sim, si yo te comparto. Isso é muito interessante. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Me tienes que dar permiso. Ai, carai. En Zoom. A ver se consigo compartilhar pantalla. Sí. Vamos ver aqui. Seguimos gravando. Participante pode compartilhar a la vez. Sim. Vários participantes podem compartilhar simultaneamente. Varios participantes. Ok. ¿Ahí? ¿Ya? A ver. Sí, ya. Sí. Entonces, sí. Entonces, mira, yo te puedo compartir esto. Sí. Esta es la página de Mis Humores. Es una pieza digital que tiene unas instrucciones. Entonces, tú aquí, digamos que entras a un índice, ¿no? Que tiene sangre, lágrimas, fluidos sociales, sexuales, sudor, mis humores, poético, ensaístico, autorreferencial, poesía, crítico, científico, goteio. Interesante. Bueno, y entonces, por ejemplo, dime, aquí, digamos, aparece un random que es como una especie de goteo, y es un texto que es un libro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú puedes escoger, dime qué quieres escoger del índice. ¿Del índice? Sí. Busco autorreferencial. Autorreferencial, ok. Entonces, aquí me voy a autorreferencial, y entonces aparece un texto, ¿no? Nunca hay que preguntar qué quiere decir un libro, significado o significante. En un libro não há nada que aprender, que compreender. Então, solo há que apresentar-se com o que funciona, em conexão com o que hace, passar ou não intensidades em que multiplicidades introduzem, metamorfoseia, la suya, com que corpos sem órgãos a se convencer é o suyo. Deleuze e Guattari. 1000 mesetas. Wow. Exacto. Entonces, digamos que es una pieza que parte del concepto de
infinito de rizoma y al mismo tiempo está intentando hacer un cuerpo sin órganos. Sí, sí. Y hago todo un trabajo de intertextualidad donde van apareciendo textos que yo escribí durante 2 años casi, que es un libro, que es Mis Humores, y entonces también voy jugando como con la interacción del internauta con el texto, ¿cierto? Sí, Entonces, si te fijas arriba, empieza a aparecer otro texto, respuesta, sí, sí, multiplicidad. resposta, multiplicidade, pensamento, Bueno, sangue. entonces digamos que toda esta, exacto, toda esta multiplicidad, digamos, de cuestiones, Sim. aquí, por ejemplo, te aparecen distintas cuestiones, te aparece otro capítulo. Bueno, y el chiste es que es una página eh, muy, muy interactiva, donde tú puedes tomar esos fragmentos para después llevarlos a una escena. Vale. Entonces, esto, digamos, por eso le llamo yo una dramaturgia digital, porque este texto tú lo podrías tomar, Clever, y hacer un montaje. Caray. La diferencia es, normalmente compartimos los textos en un libro, pero aquí la idea es como crear una pieza digital que también sea llevada a lo escénico, ¿no? Está, Entonces, está criando um serviço para os digamos que autores fantástico. exacto, entonces digamos que yo ya en ese sentido me subí a las redes, no solo a las redes sociales, sino más bien al internet y a la capacidad de lo digital para crear intertextualidades, para crear juegos dramatúrgicos. Y entonces, bueno, digamos que entre que esto sí funciona y la presencia no funciona, pues estamos en eso. Ahora, Caray. con respecto a la docencia, en la docencia, justo en 17 Instituto de Estudios Críticos, que es donde coordino el área de estudios de teatro, es en línea. No se le llama una educación digitalizada, sino una educación escrita. Sim. 17 tiene una herramienta que se llama máquina de escribir y una característica de este instituto es que concibe el conocimiento a través de la propia escritura. Que eso a los dramaturgos nos viene muy, muy natural, ¿cierto? O sea, concebir, digamos, el pensamiento y la creación a través de la propia escritura. Entonces yo no me había enfrentado nunca a dar una clase en Zoom. O sea, yo tengo trabajando en 17 desde 2012 y justo me venía muy bien porque como yo viajo mucho, puedo mantener mis clases porque yo puedo estar en Montreal o puedo estar en San Luis Potosí o no importa dónde esté, yo puedo dar clases en línea en 17 porque es escrito y hay unos foros donde se comparte. Ahora, en la universidad donde trabajo y doy clase de dramaturgia, normalmente es presencial. Entonces ahí sí voy 2 veces a la semana a dar clase y tal. Y eso, digamos, sí tuvimos que vivir una transición rapidísima para en una semana hacer un programa que se pudiera compartir por una plataforma. Ahora, la universidad donde yo trabajo es privada y ya tenía una plataforma digitalizada de conteo, calificaciones, o sea, ya estábamos bastante digitalizados los maestros, y entonces a través de esa misma plataforma que se llama Brightspace, digamos, podíamos compartir materiales con los alumnos. Y lo que he estado haciendo son videos para compartir. Ahora, yo lo presencial no me es tan fácil porque tengo una hija en casa. Entonces también, digamos que esta exigencia, ¿no? de estar presente en las juntas y de estar presente en las clases, yo no lo puedo cumplir. Entonces yo lo que le propuse a mis jefes de las carreras fue, comparto materiales escritos, doy retroalimentación de escritura de obras dramáticas y de audiovisuales, porque en mis clases hacemos narrativa y dramaturgia audiovisual también, y hago conferencias o clases teóricas en video y después las subo a la plataforma. Pero yo a mis alumnos no los veo como te estoy viendo ahorita a ti, porque sería para mí súper desgastante. O sea, con una hija en casa donde también ella tiene que jugar y entrar y salir. Y entonces los que tenemos hijos, pues no tenemos este espacio ideal para también trabajar en casa. O sea, es un poco un absurdo. Yo lo que digo es, a mí me encanta lo digital,
pero siempre teniendo la posibilidad de salir, de estar en el espacio público, de que mi hija pueda ir a la escuela. Es decir, es otra situación, ¿cierto? Trabajar en esta época de confinamiento a ti te va súper bien. Está ¿Eh? totalmente adaptada a trabajar en época de confinamiento. Sí, pero sin, sí, digamos, con espacios donde mi hija y mi pareja tienen espacios para trabajar independientes. Claro. No los tres en un mismo departamento No, sin poder claro. salir, donde además también hay que hacer tareas y donde además también hay que, ¿no? O sea, imagínate una niña de 4 años dentro de un departamento de 40 metros cuadrados, o sea, la azotea, por más que sea un lugar, Misión pues imposible. es difícil emocionalmente, está muy complicado y también en términos como de la eficacia laboral que también piden de pronto las universidades, como que asumen que tú tienes que hacer ese trabajo en cualquier condición, ¿no? Y no es así. Digo, han sido bastante flexibles en el sentido de que no, yo les dije, yo Zoom no voy a hacer, o sea, Sí. yo comparto, yo te hago el programa con archivos y tal, pero no voy a dar clase con video. Y lo aceptaron. Entonces, digamos que en ese sentido estoy un poco tranquila. El semestre termina ahora en 2 semanas, entonces ya estamos en finales. Y ya empecé otros 2 procesos en línea de investigación para un encuentro de estudios de teatro para septiembre y un taller gratuito de asesorías dramatúrgicas en la capilla con Boris. O Boris, foi muito interessante também comentar com Boris a conexão de Boris com esta nova geração de criadores de México, não? Que cria uma sinergia muito importante, não? Antes tu comentava sobre a maldita vanidade que tu has estado recentemente, pero tu não estava por o projeto Mis Humores, não? Tu estava Sí, por outra, era o mesmo. lo mismo. Yo en enero, Wow. digamos, yo tenía planeado esta gira de Mis Humores por Sudamérica Sí. todo este año y había empezado en Bogotá en enero y también hice Mis Humores allá. Y fue como vía Said, a Hugo y sí, o sea, estábamos como todos, de hecho, como estábamos viendo como entre Said y yo a Said lo conozco hace mucho tiempo también porque justo compartimos esta idea nómada. Lo conocí en Buenos Aires, aunque somos los dos mexicanos. Said también es alguien que ha viajado muchísimo, Sí. entonces sí, como que estábamos viendo qué hacer y lo de performatividad en el diplomado que ellos tienen del GET y tal. Y también eso, ¿no? O sea, como ahora todos esos viajes que estaban planeados para compartir experiencias, para giras, todo eso está anulado, ¿cierto? Eu estava colocando sobre o trabalho Mis Humores, não desde as redes sociais e Twitter. Eu estava pensando aqui um pouco sobre este último fenômeno, que eu chamo de fenômeno, de los criadores migrarem a las redes sociais, com desde debates, ensaios ou escenificação. Tu tem uma proposta que tu defende, que é sobre as pessoas que migram, que escrevem, tua própria experiência de haver vivido em muitos países, não? De dramaturgia mestiça. Quedo pensando, este fenômeno de los criadores é muito recente, eu creio que aún não podemos fazer, creio, não? Uma ideia do que será o futuro, porque é uma realidade que os criadores se aproximaram das redes sociais em um momento muito excepcional como este, pero tu consegues fazer ou criar alguma observação, alguma análise, alguma ideia, tu está observando isso muito assim próximo? Sí, mira, yo empecé a trabajar en 2017 como guionista de realidad virtual y a partir, digamos, de esta experiencia,
empecé a desarrollar una investigación sobre dramaturgia digital. Y lo que encontré es que para hablar de transmedialización del teatro o esta migración de la que hablas tú de los creadores escénicos a las plataformas digitales, creo que habría que mirarlo al revés. O sea, yo invitaría a que miráramos primero el desarrollo de los nuevos medios, ¿no? Es como en la aparición del cine, este es un ejemplo que siempre pongo, o sea, ante la aparición del cine, en realidad el cine le copió al teatro, no fue al revés. O sea, es decir, las primeras filmaciones de dramas cinematográficos tenían, de hecho fueron los dramaturgos los que empezaron a escribir para cine, ¿cierto? Es decir, Bergman, hubo muchos, igual con el surgimiento de la radio. ¿Qué pasó? Beckett, digamos, Müller, o sea, hay muchos dramaturgos que empiezan a experimentar estas nuevas estructuras dentro de estos nuevos medios. Cuando surgen los nuevos medios digitales, que es como en este siglo, a finales del siglo pasado, evidentemente hay que encontrar qué lenguajes pueden darse en estos nuevos medios, ¿cierto? Entonces, la directora de la universidad donde trabajo, que tiene como carreras creativas, le llama, ella decía, bueno, en estos nuevos medios habría que ver la posibilidad de poetizar estos nuevos medios. Es decir, que no solamente sean una cuestión de información o búsqueda de conocimiento o páginas web, sino que hay una posibilidad de encontrar formas de poetizar estos nuevos medios de comunicación. Y entonces fue a partir de ahí que a mí me interesó explorar los nuevos medios, no tanto desde el teatro, sino como dramaturga o como escritora. Lo que he encontrado es que en realidad los dramaturgos somos quienes más fácilmente nos adaptamos a la creación, por ejemplo, de realidad virtual. ¿Por qué? Porque la realidad virtual es mimética. Es decir, intenta crear una experiencia mimética con el que entra, ¿no? a esta realidad virtual. Más que el cine, que es diegético y que hay una pantalla de por medio y que entonces eso permite una narrativa visual que en la realidad virtual no se puede hacer. Entonces, lo que he encontrado en estos años es que cada medio tiene su propia limitación de creación de estructura dramatúrgica. Y entonces, a la hora de que llega esta pandemia, entonces estamos en los nuevos medios y estos están felices buscando sus poesías y sus formas, ¿cierto? Y no hay bronca, es decir, está el teatro, están los nuevos medios y todo el mundo feliz. Bueno, y ahora se cancela la posibilidad de reunirse en vivo. Entonces, el teatro, digamos, o la gente de teatro se pregunta, ¿puedo hacer teatro a través de los nuevos medios? Digamos, ¿es posible subirnos a una plataforma y transmitir nuestra estructura teatral, o sea, nuestra forma de crear? Y eso, bueno, es una pregunta en tensión, que puede ser muy productiva, en el sentido de que seguramente, así como en el cine se encontró que el set teatral como que podía darse, pero había una cámara y entonces la cámara podía moverse, cosa que en el teatro no puedes, y entonces se empieza a encontrar un lenguaje cinematográfico. Lo que yo escribía en un artículo que publiqué hace algunos días es que creo que este experimento de llevar el teatro a Zoom o a Facebook Live, o sea, es decir, con esta presencia del cuerpo, en realidad creo que va a ayudar más a la búsqueda del lenguaje de los nuevos medios que al teatro. Porque si pensamos en la modificación del teatro a partir del cine, en realidad el teatro, bueno, diría Lehmann, sí, encuentra una materialidad diferente y deja quizá la estructura dramática un poco de lado para empezar a encontrar una cuestión más performativa en el teatro. Entonces yo creo que en el tiempo, con estos experimentos de transmedialización, quizá el teatro sí va a encontrar, va a lo mejor cambiar ciertas estructuras o ciertas posibilidades como de cruces intermediales entre una pantalla, un Zoom, un espectador, y que
no se sabe muy bien, yo no soy muy moral ni ideológica con respecto a si está bien, si está mal, si... Yo creo que para mí, como cualquier creador, es muy interesante ver qué pasa con esta presencia que estamos teniendo tú y yo en este momento. ¿Es real? ¿No es real? Entonces, más bien, a mí lo que me lleva son a preguntas filosóficas más que a cuestiones ideológicas. Ahora, entiendo que también hay otra parte muy importante, que es que los teatros están cerrados y que las formas pues, de trabajo de cómo ganas y pagas tu renta están anuladas. Exato. Y eso es lo que a mí me parece como muy fuerte, pero creo que corresponde a un ámbito distinto de realidad. Es decir, que si se hace a través de Zoom o no Zoom es una cuestión estética y que nos aboca y nos convoca a seguir investigando y encontrando lenguajes intermediales novedosos y que permitan seguir comunicando nuestro trabajo. Y por otro lado, esta querer volver a lo presencial, que es como me pasa como maestra. Yo no quiero trabajar solo en línea. O sea, no me interesa también ir con mis alumnos y hablarles en vivo y sentir, o los laboratorios de mis humores, o sea, trabajar con el cuerpo y trabajar con la performatividad. Eso es imposible lograr en la digitalidad, eso no existe. Entonces, volver a la presencia y volver al cuerpo, creo que será algo que a todos nos va a volver a llamar. No creo que nadie quiera vivir en este avatar, ¿no? Es como, o sea, está buena la realidad virtual, pero imagínate que nos obligaran a vivir en realidad virtual. Como físicamente creo que sería devastador. O sea, por eso digo, yo me encanta lo digital y me encanta la exploración, pero nunca nadie pidió que esto fuera un dispositivo que abarcara la vida completa, ¿cierto? É muito interessante estar colocando, porque eu tenho essa inquietud de la investigação e de provar. Sei que dentro do coletivo existem pessoas, grupos de pessoas que são muito resistentes e reacios, não? A tecnologia, e já há um debate, e há um grupo que, como visionários ou profetas, que sim, outros grupos que não, que isso não funciona. Pero como tu colocava muito bem, eu creio que nós dramaturgos aí nadamos com muitas vantagens, porque temos esta inquietude e essa necessidade de explorar novas ferramentas, não? Creio que dentro de toda a situação em que estamos vivendo, nos coloca muitas perguntas, pero também nos abre caminhos para pelo menos tentar. E uma coisa que me gostou muito foi a tua colocação sobre volver um pouco da história, não? Trasladar o set, a marcação cênica do teatro ao cinema, não? E a rádio vai passar o mesmo, não? E muitas vezes nós vamos um pouco sempre adelantado e nos olvidamos esse recorrido. E é sempre bom, volvemos hacia atrás, de onde venimos. Não? E creio que essa colocação tua, vou apontando porque estou colocado nesse pequeno período de recorrido de conversatório, tu já colocou aí uma classe magistral para os criadores que vão assistir a entrevista. Isso é muito o material, meus humores que tu acaba de mostrar. Porque eu escuto companheiros que estão dando classe online e dizem, adaptar, e é muito difícil, e creio que tu coloca aí coloca algumas luzes, dá algumas diretrizes para pessoas que estão tentando buscar um caminho, como desenvolver seu trabalho, não? E tu acabou colocando aí algumas possibilidades, alguns exemplos, não? Creio que é importante. Tu tem uma trajetória de prêmio por ensaio teatral de 2013. Sí. Prêmio. Y Diga.
No, que también te me cortas un poco, entonces como que te escucho, pero a veces te escucho wow, 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 wow. Vale. Entonces creo que lo que estabas comentando era sobre ir hacia atrás, ¿cierto? Ir hacia atrás y mirar como estas transformaciones de cómo aparecen los medios y cómo eso va transformando también al teatro, que es una mirada histórica que siempre nos va a ayudar a no sentir como el abismo, ¿cierto? Es decir, como, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, ¿ahora qué hacemos? Pues hacemos como siempre ha hecho el teatro. O sea, el teatro yo pienso que como toda arte es una expresión y es una expresión cultural. Entonces, esa expresión cultural siempre tiene que tomar pues el propio contexto, ¿cierto? Y si hay un contexto donde aparece una innovación tecnológica, que también es, yo siempre pienso que la tecnología y en el mismo teatro, la tecnología es parte de nuestra expresión humana, entonces no habría por qué, digamos, rechazarlo, sino más bien entenderlo y ver, en todo caso, qué te sirve y qué no te sirve. Qué funciona y qué no funciona. Porque esto, así como docente, yo digo, yo Zoom no quiero, o sea, porque no, es lo mismo decir, bueno, a ver, ¿y qué pasa si hacemos un teatro? Ahora estoy haciendo una adaptación de Hamlet para Zoom, porque ganamos una convocatoria para teatro transmitido por streaming. Y yo decía, bueno, la pantalla no solo es cuerpo, la pantalla es texto, la pantalla es imagen, la pantalla es objeto, la pantalla, o sea, las pantallas de Zoom, las pantallas de Facebook Live pueden llevarte a muchos lugares, no solo en la presencia conversacional. Entonces, digamos, para mí, si uno piensa creativamente, creo que hay muchas formas de encontrar cómo nos sentimos cómodos haciendo eso que estamos haciendo. Y siempre pensando, pienso yo, en la vuelta hacia el espacio físico. ¿No? O sea, como decir, bueno, hacemos esto, experimentamos esto, pero ábranos los teatros. O sea, está todo bien, pero queremos ir a sentarnos a ver a alguien en un escenario, sí, o lo que sea. É um encontro, não? Um encontro. Pero, quando falamos de toda o teatro, ele foi evolucionando, não? Então, algumas vezes pensamos, bueno, os que têm resistência talvez tenham que pensar um pouco como chegamos hasta aqui, porque tudo se foi evolucionando, o teatro foi evolucionando. E não pode deixar de pensar em streaming. Agora mesmo, nas redes sociais, há concertos, espetáculos não, pero há concertos de música. E não pode deixar de pensar que pode existir essa possibilidade de levar o streaming para o teatro. Que isso também me hace reflexionar sobre existe um teatro no convencional. Ya te me cortaste otra vez. Sí. Si llego aquí, más próximo. Me voy a quitar el video un segundo para escucharte mejor. ¿Seguro? ¿Y ahora? ¿Me escucha? Ajá. A ver. Sí, no. Ay. A ver. Ahora sí. Voy a intentar quitar. Sí. Se funciona. Eu volto, torno. Tu has visto um concerto de uma, creio que a última montagem de Jesus Cristo Superstar de la Broadway, com a participação daquele Alex Cooper? No. Lo que vi fue un espectáculo de La Fura del Baus, que fue dentro de un videojuego. Es que esa es otra cosa que también, como, a ver, una cuestión es como en las redes sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, vi a Fito Páez cuando empezó la pandemia acá en América. Fito Páez hizo un concierto por Facebook Live. Eso sería una forma de streaming, pero otra forma también de virtualizar la presencia tiene que ver con
second reality, que es entras a estos programas que son una especie de videojuegos en realidad virtual, y a partir de ahí, entonces también puede haber un concierto de Massive Attack dentro de este espacio que es virtual ya 100%. Sí. Entonces, la nueva dramaturgia que yo estoy explorando tiene que ver con hacer una exposición performativa dentro de un videojuego, donde un amigo programador tiene una galería. Entonces, para entrar ahí, pues tú te tienes que bajar el videojuego, entrar, aprender a usarlo, irte a la galería de mi amigo, y entonces ahí va a haber una obra mía. Entonces, digamos que eso ya es, bueno, en México, la Casa del Lago, de la UNAM, que Cintia García Leiva es una compañera mía de la carrera de medios digitales, ella de plano virtualizó el museo. Y entonces ahora está todo en 3D, y entonces entras a galerías virtuales y hay conciertos dentro de esa plataforma virtual. Y, o sea, digamos que sí, ya se fue como diciendo, bueno, listo, no hay presencia, vamos a virtualizar el espacio y que sucedan cosas dentro de ese espacio virtual. Esa es otra posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas posibilidades de virtualización del teatro, manteniendo el cuerpo vivo, digamos, o sea, tu propio cuerpo en la pantalla, pero también podríamos pensar en avatares, podríamos pensar, y ahí es donde mucha gente, amigos de teatro, me dicen, no, eso ya no es teatro, ¿no? O sea, ya si te pones un avatar, no es teatro. No es teatro. Si entras a una galería en un videojuego, eso ya no es teatro, etcétera, ¿no? O sea, ahí ya, cuando ya no... A ver. Bueno, perfecto. Como era, tu estava comentando sobre o tema dos que não querem pensar o tema da virtualidade, não? Porque aqui é um pouco de trauma. Agora eu não recordo o nome Sí. de um diretor nos anos 70, creio, 70 ou 60, que defendia a possibilidade do teatro sem ator. E creio que daí arrastamos um certo trauma, não? Quando habla de virtualidade, creio que despertam todas as alarmas. Ajá. Despertan todas las alarmas. Sí. Y creo que está bien que despierten las alarmas, porque es lo mismo que cuando pensamos en la presencia del cuerpo. O sea, en Mis Humores, por ejemplo, es una escritura performativa pensada desde el cuerpo. Y yo quería jugar en este contraste entre lo digital y el cuerpo. Y claro, es como la memoria corporal, no es lo mismo que la memoria dicha racional. Y lo mismo, no es lo mismo la presencia real, podríamos decir, presencia, a la presencia en pantalla o transmedializada. Hay una pregunta biológica. Yo creo que el teatro tendría que preguntarse biológicamente por qué necesitamos esta presencia del cuerpo del otro, y la experiencia que pasa cuando tienes un cuerpo enfrente, ¿no? Que de pronto empiezan a hacer cosas no normales, o extra cotidianas, o poetizadas, o bailadas. O sea, ¿qué nos pasa ante la presencia de alguien que está bailando? O alguien que está bailando y siente éxtasis? ¿Cómo nos transmite eso y cómo percibimos eso desde el cuerpo y desde los sentidos? Y entonces en la virtualidad esos sentidos están anulados. O sea, no puedo sentirte la piel, ¿no? Entonces puedo ver los ojos, te puedo ver los ojos, puedo ver cómo te mueves, pero estás de alguna manera distanciado. Sí. Esa distancia genera una forma mía de pensar y de hablar contigo distinta que si estuviéramos en un café. Sí. Seguramente. ¿Por qué? Porque la presencia del otro nos produce cosas y nos hace pensar cosas diferentes. Igual el cuerpo nos hace escribir cosas diferentes que si vamos como a esta argumentación aristotélica racional. Entonces yo creo que siempre va a haber una pelea entre esas dos partes de cómo estar y cómo relacionarnos. Pero pues existen,
las dos. O sea, ¿no? Es como, existen las dos. Entonces, ahí hay muchas posturas. O sea, quien diga o quien niegue la parte digital o virtualizante del mundo, que ya existe y que, en la que ya vivimos, y esta otra realidad que es la parte material de la convivencia de los cuerpos. Y la convivencia de estos dos niveles de realidad, que además ya llevábamos viviendo muchos años así. O sea, tú y yo no nos conocemos físicamente y nos conocemos desde 2012 o Exatamente. 2014 que hiciste Centro 2014. Periferia, ¿no? O sea, Exatamente. ¿cómo fue posible que Centro Periferia se montara en Barcelona, yo estando en Montreal? ¿Te Sim, acuerdas? sim. Y yo estando por Skype con ustedes. E tuas Y yo atrizes viendo não esa podiam venir. lectura. E tuas atrizes não podiam venir, Sin la tuas atrizes. digitalidad, exacto. Exacto, no podían ir, ¿no? Entonces, pero sí podíamos virtualizar de alguna manera ese Virtualizar. montaje. Y entonces, Argonautas existe porque existen las redes. Porque existem as redes. Y entonces, en estos años, nos conectamos de otra forma y yo conozco muchísima gente de todos lados. Por eso, gracias a la digitalidad. Entonces, negarlo también o verlo como si fuera el diablo, también pues nos llevaría a un extremo como de, bueno, pues ya no nos conoceríamos, ¿no? Exatamente. Y eso está bueno también. Porque tem sempre aquele debate não, dentro do teatro sobre estamos acostumados com a interferência não, da interferência do público, de alguma maneira, dentro do teatro. Não? E os atores receberem, não sei se receberem, mas sabem que, de alguma maneira, o teatro também está interferindo, está criando um diálogo com esse espectador que está aí. Não? Tem sempre esse debate do espectador ativo, espectador passivo também. Creio que tem muitas perguntas que levamos arrastando durante décadas ou ciclos que não foram contestadas. Y que no van a seguir contestándose porque hay como un misterio. Que eso es lo que un poco yo enseño también en el teatro. O sea, ¿por qué uno llega al teatro? Pues porque hay un misterio que resolver, que es la capacidad, por ejemplo, de transmitir, ¿no? O sea, de crear un lenguaje con el cuerpo, que creo que es la pregunta de la danza también, ¿no? O del performance. O sea, ¿cómo creas un pensamiento con el cuerpo? Ayer veía a un amigo que justo vive en Madrid, que hace improvisación, que me mandó un video de una clasecita que dio sobre la improvisación a partir del cuerpo sin palabras, que eso es como algo que también todo el tiempo ronda mis creaciones. Y es eso, o sea, como si tú no usas palabras y tienes que crear con el cuerpo, pues el lenguaje sigue siendo un misterio. ¿Cómo transmite ese cuerpo? Y entonces pienso que el teatro construir un lenguaje desde el cuerpo. Hay que encontrarlo. O sea, hay que encontrarlo y hay que ver cómo usar esas herramientas. Pero es como la idea de los cyborgs. O sea, también un cyborg usa la tecnología para relacionarse con su propio cuerpo de otra manera. Entonces, hay una pregunta ontológica con respecto a la tecnología que va a seguir cuestionándonos qué es el cuerpo, qué es la presencia, qué es lo humano, qué es lo real, cómo se dan las relaciones, ¿no? O sea, digamos, siempre la realidad supera nuestra expectativa. Mas também Entonces, tuas perguntas, tuas colocações também a mim me provoca muitas perguntas, hacer-me perguntas, por exemplo, não? Muitas vezes nos limitamos, não? Muitas vezes temos o desejo de desenvolver algum projeto no sentido do digital, no sentido de utilizar a imagem, no sentido de trabalhar com a performance, pero nos limitamos porque ou muitas vezes não temos pessoas preparadas ou pessoas que simplesmente não lhe apetecem trabalhar o tema do corpo, o tema da performance dentro da cena, porque não domina ou o que seja, e muitas vezes nos deixamos arrastrar pela inércia,
creio que existe eu creio que tu aponta muitas coisas e me dá a sensação de que nós outros nos deixamos arrastar por uma inércia em um momento como esse, onde está esse debate sobre essa migração dos criadores, se isso é teatro, não é teatro, mas não somos capazes de irmos dar alguns passos hacia atrás e buscar onde começamos para poder começar para entender e começar a contestar algumas perguntas, era muito complicado. Eu tenho a sensação de que eu me vejo, por exemplo, nas questões que tu está colocando, eu me vejo muitas vezes aí. Ujú. Eu me vejo Lo que muitas vezes. pasa, claro, yo me doy cuenta que fue un camino propio de llegar a lo digital que tiene que ver con entrar al ámbito del giro performativo. Es decir, que desde el teatro físico, de ahí después del teatro físico fue el teatro postdramático y después fue intentar estas estructuras que ya rompen con la representación y que usan el texto de otra manera y que por tanto usan al actor o ponen al actor y a la actriz en un lugar diferente, donde cambia la concepción de la creación. Y todo esto, digamos, me llevó a seguir buscando estas estructuras dramatúrgicas experimentales, ¿no? Y que implica muchísimo estudio y muchísima investigación. Y creo que esa es otra parte muy importante, que es como yo, todo lo que hago tiene que ver con que lo investigo mucho antes de, como de llegar ahí, porque siento que, como tú dices, no es tan fácil. O sea, no es tan fácil entender un lenguaje transmedial, no es tan fácil entender la creación de un concepto o de algo visual o una imagen poética, ¿no? Dentro del performance. O sea, ¿qué es crear una imagen poética en el performance? Digamos, técnicamente, pues se necesita de un entrenamiento, se necesita de una búsqueda. Entonces, digamos que yo llevo buscando esto quizá 20 años y voy encontrando poco a poco, ok, o sea, esto así, digamos, ciertos mecanismos que me ayudan como a bajarlo, porque a veces tengo amigos de teatro aquí en México que me dicen, ok, pero todo esto de lo que tú hablas, ¿cómo lo bajas? ¿No? Que, me gusta que hablan de bajarlo, como si hubiera que bajarlo al cuerpo, ¿no? Yo digo, es raro, pero bueno, así lo mencionan. Entonces digo, bueno, ¿cómo lo bajo? Pues a través de la escritura y a través de contar historias y a través de escribir poesía. Y para mí la escritura es lo más concreto que puedo tener, ¿no? Y entonces es imagino que un actor o un performer, pues lo más concreto que tienes es el propio cuerpo. Y eso no, digamos, para encontrar un lenguaje nuevo, un lenguaje que pueda trasladarse a una red social o que pueda trasladarse a una plataforma digital, pues se necesita de trabajar ahí. Entonces, claro, de pronto llega esta pandemia y pone a los creadores a utilizar herramientas que nunca habían utilizado. Exactamente. Entonces le pasa lo mismo a alguien de teatro, como le pasa lo mismo a un docente que nunca en su vida usó una plataforma como Zoom y no sabe. Entonces, o sea, se requiere de aprendizaje, se requiere de formación, se requiere de capacitación, y eso lleva un tiempo, o sea, un tiempo largo. No es cualquier cosa como... E pensando também em utilizar ferramentas como, por exemplo, o drones dentro do teatro, por exemplo, não? Además da capacitação do conhecimento disso, estão também as normativas, esses dias de confinamento de escrituras aqui, eu pensava de como colocar um drone dentro de um espetáculo, não? Tentar trabalhar. Primeiro, buscava trabalhar dentro de um espaço não convencional, onde o público podia estar ao redor dos atores ou nas laterais, não sei, pero que um drone pudesse estar sobrevolando a cena para tentar gravar, para ser um streaming. Pero depois, mirando a normativa, dependendo do tipo de drone, não se pode.
e um drone pequeno, Claro, parece que a calidad de claro, imagen é muito boa, não? São muitos pontos, não? claro. Pero que temos que explorar. Por un lado eso, y por otro lado, también creo que es muy válido, como leía lo que decía Eugenio Barba, como decir, a mí no me interesa eso. Uhum. O sea, que creo que también es como que a veces a uno le sale como decir, a mí eso no me interesa. O sea, yo me espero a que haya espacios Sim, físicos. sim. Y que es una reacción natural, biológica también, Uhum. como de decir, ante la pandemia a mí se me antoja irme a vivir a la montaña, como cuando Uhum. vivía en San Cristóbal y Sim, viví 3 años, digamos, fuera del mundo, fuera de lo real, casi, yeah. como una ermita, o sea, Uhum. me fui a vivir 3 años como una ermita a un pueblo chiquito en Chiapas. Uhum. ¿Y por qué? Pues porque tenía necesidad también de, no, como del ermitaño, o sea, Sim. de no participar del juego compulsivo de los dispositivos Foucaultianos, ¿no? O sea, como decir, a mí me vale, ahí se ven, yo me voy. Y también, digamos, hay algo del teatro que tiene eso, que es como esta idea de aislarte. A mí me pasa en los ensayos, no sé si te pasa a ti, que Uhum. como que cuando uno ensaya teatro, estás como en otro mundo, Sim, ¿no? sim. Y es como que participas de una experiencia vital que no tiene Uhum. nada que ver con lo de afuera. Y creo que de pronto a mí, en lo personal, me sale las ganas de tener estos dos mundos siempre irreales y Uhum. fantasiosos. El del teatro como un espacio físico donde uno va a ensayar y vive en otro mundo, y Uhum. el digital, donde también es posible estas redes, es posible hablar con mi amigo que vive en Madrid y otro que vive en Yucatán y otro que vive, o sea, en Canadá, es Uhum. decir, vivir otras realidades, pero unas realidades que sean armónicas y que sean también, pensaba yo, lo contranarrativo, ¿cierto? O sea, si hoy hacemos teatro en redes sociales es para crear contranarrativas, porque si no, no tiene sentido. O sea, si yo no genero un espacio como de amor, ¿sabes? O sea, como un espacio donde podamos, esto que estamos haciendo tú y yo, o sea, de hablemos de las cosas que nos importan, en contra de la cantidad de muertos y hospitales y las noticias y los gobiernos y la política y todo eso. O sea, ¿cómo podemos entrar dentro de las redes? ¿Cómo podemos hacer una presencia de otra cosa que sea distinta y que nos dé poesía? O sea, como que siento que esa es la función aún del arte en este momento, y que si tenemos que usar Zoom y que si tenemos que usar Twitter para contrarrestar un poco la dicotomía, la Yeah. ideología, hicimos nuestra obra sobre fascismo, ¿cierto? Uhum. Eh, o sea, pues ahí está, y si se puede, pues usémoslo, aunque lo usemos mal, ¿qué importa? O sea, como que hay una cosa ahí como importante de saber que, y la contra, de decir, no lo uso Uhum. y listo, y me desaparezco. Y también ser un desaparecido en ese sentido está bien, porque es una posición política, Uhum. como de, pues háganle como quieran, pero yo voy a hacer mi realidad en otro lugar. Y entonces es muy interesante como para mí parar un poco, pensar, no reaccionar, no ser Uhum. tan reactivo, o sea, como de los que reactivan como para un lado y para otro, ¿no? Uhum. Ni para el sí, 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 ni para el no, 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 sino quedarse un poquito, ayer ponían en lo indeterminado, ¿no? O sea, vamos a ver, mi abuela tenía una frase increíble que yo ahora la tomo siempre, que es como, ya se verá, Isso é muito bueno. ya se verá. Oye, abuela, vamos a ir, ya se verá. E O sim, sea, hay que esperar, sabedoria. primero, claro, primero que pase. O sea, como primero que pase esto y ver si pasa. O sea, Curioso si se va. porque Felipe Botero, Felipe Botero não, estava aqui sim, com Felipe Botero, estávamos aqui em nossa conversatório. E dentro desse diálogo, ele comentou: tu recorda que nós outros começamos a escrever sobre o Terceiro Reich, sobre o fascismo, e quando Ujú. já todos começaram, tu foi a primeira a enviar o texto, quando os últimos autores começaram a subir os textos na carpeta,
que foi mais ou menos antes do dia 12 de março, foi quando aqui já começaram em todos os países a falar sobre a possibilidade de estado de alarma, sobre estava avançando o vírus e aquela incertidumbre. Ele disse, e Felipe Botero disse a frase: parecia que havíamos cerrado uma etapa que foi o fascismo e abrimos a porta e encontramos o vírus. Encantou esta reflexão de Felipe Botero sobre porque eu queria comentar de todas as redes sociais de alguma maneira me han salvado. Eu venho do periodismo e as redes sociais sempre para mim é terra de nadie, não existe leis, vemos a polarização política, este bang bang, todos se disparando, não? É um momento também dela pós-verdade, onde todos têm sua opinião e que parece que todas as opiniões são válidas, onde temos muitos espertos, não? Eu vejo pessoas que muitas vezes ou são licenciados em filologia ou são licenciados em periodismo, pero ela tem capacidade de falar de tudo e eu penso, caralho, como hacen? Eu não consigo, deve ser minha dislexia, não, porque sou disléxico, então penso, deve ser minha dislexia, eu não tenho essa capacidade de falar de teatro, de futebol, de política, de coronavírus, de la sanidade, não? E a tela está llena desse tipo de personagens, não? E as pessoas e a grande parte da população se alimenta desse tipo de entretenimento pelas redes sociales de alguna manera. Y hay una frase que me encantó de un coach de fútbol. Sí. Sumando estas frases, ¿no? Como le preguntan a un coach de fútbol, a un técnico, no me acuerdo si del Barça o algo así, que le dicen, ¿y qué piensa del coronavirus? Y él contesta, yo soy solo un entrenador de fútbol. Pregúntale a los especialistas. Fantástico. ¿No? Es como, exacto, o sea, yo no tengo nada que decir con respecto a la pandemia. ¿Qué voy a decir si soy dramaturga? Soy dramaturgo. Exacto, es como, espérenme, o sea, no sé, o sea, yo te puedo decir cómo resuelvo en la práctica absoluta una clase en Zoom, un texto, un guión que estoy haciendo para la adaptación de una obra y haciéndome muchas preguntas. Eso es lo que puedo hacer, porque a eso nos dedicamos. No nos dedicamos a resolver el mundo. Es más, nos dedicamos a crear pequeños mundos de ficción. Somos personas que nos gusta salirnos de la realidad, en realidad. E abrir espaço, não? E abrir caminhos, não? Para mim, nas redes sociais, eu sempre he visto as redes. Eu recordo que no início dos 90, nas classes que hoje se chama redes sociais, naquela época se chamava assinatura Novas Redes, se diziam na universidade. Sempre encarávamos como uma coisa, eu encarado como isto pode ser um lugar onde o periodismo, a literatura, as artes podem crescer, ganhar uma projeção, não? E tem aí outra realidade das pessoas que da hiperexposição, não? De famosos e anônimos, pero eu sigo crendo que esse espaço é um espaço, é um canal de um potencial incrível para as artes, não? E evocado meu trabalho, me esforço um pouco por aqui, porque creio que as redes sociais me aberto um caminho que a crítica do teatro, que algumas vezes digo que ela está obsoleta, porque vai ao mais fácil, ou as grandes salas, ou as redes sociais ela me abriram um espaço e de trabalho. E de trabalho, no momento que diziam, hostia, como a hora, não? A hora mesmo, todas as salas que tinham convocatórias, que estavam programando já espetáculo para 2021, tem que dar continuidade à programação que foi parada. E não sabemos como. Bom, eu pensava, bueno, eu tenho tenho coisas para desenvolver que são parte de uma parte me trabalho como dramaturgo, outra parte me trabalho como argonautas, e me veio completamente tomado de coisas para ser. Penso, caralho,
não? Empieza a sair, trabalhar aqui, não sei o que lá, um com Colômbia, outro com pessoal do México, outro com os argentinos, outro com pessoal de Portugal, aqui também, um projeto que estamos fazendo num pueblo, indo para o Pirineu, Berga, um pueblo muito bonito, um encontro que queremos organizar, como não é um encontro espiritual, mas chamamos de retiro, que é poder estar 3 dias sem ter contato com o exterior, pero criando. Vamos ver agora com o tema da pandemia, onde todos estão Claro, confinados, se a gente se apontará não, a participar. exacto. Pero eu creio que as redes sociais donde não havia espaço ou não cabia meu trabalho, as redes sociais via que nas redes sociais se encaixava perfeitamente nas redes sociais. Y porque las redes sociales ampliaron desjerarquizaron los mundos del arte. Y Sí. eso a mí me pasó exactamente igual. O sea, a la hora que llegué a México, después de estudiar la maestría en Buenos Aires, empecé a trabajar en línea en este instituto, empecé a moverme a través de Facebook, encontrando redes, y de pronto era como que yo podía llegar a lugares a dar talleres de teatro postdramático, de dramaturgia contemporánea, de gente que en Facebook veía lo que yo hacía. Entonces, creo que eso es un cambio radical, porque desjerarquiza el tener que hablar con un productor, el que alguien, o sea, quien te nombra, o sea, pensaba yo como cuando Piglia dice, ¿no? Un escritor se vuelve escritor hasta que otro lo nombra escritor. Y yo pensaba que las redes sociales un poco cambiaron esta jerarquización de quién es artista, quién no es artista, quién puede hacer y quién no puede hacer. Y que hay como un reconocimiento que tiene que ver con un público o un gremio que al final horizontalizó un poco la mirada. En vez de esperar que el jerarca dijera, este es bueno o esta es buena, o Clever puede hacer o no hacer, creo que lo que pasa es que las redes democratizan en ese sentido la información y entonces te permiten dar a conocer tu trabajo sin la necesidad, digamos, de eso, aunque esos ámbitos del arte y esos ámbitos del mercado del arte siguen funcionando en mucha medida, tomando un poco ya en cuenta esta otra forma de legitimar la producción artística, ¿no? Pero sí, o sea, creo que no sabemos muy bien cómo controlar toda la tecnología. Es decir, que la tecnología va adelante y en realidad nosotros un poco vamos atrás. Nosotros creadores teatrales, porque quienes crean los medios, ¿no? Porque también doy clase a programadores, y ellos, o sea, es súper loco porque es como ellos son los que están creando las posibilidades de eso que después nosotros como consumidores artistas, ¿no? Que consumimos tecnología, entonces usamos. Pero alguien inventó el Zoom, ¿no? Sí. O sea, digamos, estos inventos de programación, nosotros vamos atrás. O sea, el teatro no, en ese sentido, usa la tecnología ya creada por otros. Eso es muy interesante. Podríamos crear nuestra propia tecnología transmedial para el teatro. Y también hay un ámbito importante, ¿no? De formación en artes performativas y nuevos medios que tiene que ver con eso. O sea, con cómo adaptas y cómo creas tus propias herramientas tecnológicas. Por isso que quando tu comentava sobre isso, sobre o tema de investigar, de explorar o tema da performance, o tema da imagem, a mim me dá essa sensação, pessoas, que muitas vezes nos limitamos pela inércia, ou por comentário, ou por o que seja. Eu creio que nós podemos criar uma maneira estrutura própria do teatro para desenvolver um trabalho que consiga dialogar com a pantalla, com essa nova tecnologia, mas temos que sair do lugar de zona de conforto. Temos que ir trabalhar, que ir explorar. Creio que falta isso a muitos criadores.
¿no? Ya en ese lugar hace rato y que pues justo es como que me da la sensación como decirles bienvenidos. Sí, sí. O sea, como cuando yo doy clase de teatro contemporáneo a creadores escénicos formados en el drama, como que un poco lo que me pasa es eso. O sea, los invito a entrar a un campo de formación, de exploración, de creación, que es distinto al tradicional. Y como que hacer ese tránsito del teatro dramático al teatro contemporáneo o al teatro de experimentación, pues es un paso de vida. No todo el mundo quiere dar ese paso, no todo el mundo le interesa el teatro contemporáneo o el teatro de experimentación. Y creo que ahora con la digitalidad y esta pandemia pasa lo mismo. Es como habrá a quienes les interese y digan como tú, bueno, no nos vamos a limitar, o sea, vamos a buscar y yo me siento súper cómoda haciendo esta adaptación de Zoom y me súper divierto y me encanta y no tengo ningún problema, o sea, me divierte, a mí lo tecnológico me divierte, la dramaturgia me divierte, y habrá otros que digan, no, 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 espérame, o sea, no quiero, no me interesa, bueno, ¿no? Está bien también, como por eso Está hay bem. distintos géneros. Sim, pero também eu creio que creio que os criadores, os dramaturgos, quando estamos abertos, não, para navegar e para explorar, eu creio que de alguma maneira aumentamos nossa capacidade de vida dentro deste âmbito teatral. Seguramente tu has visto ao recorrido de tua carreira muita gente que foi desaparecendo porque é um lugar que é muito um coletivo onde há uma hierarquia também muito marcada por classe, por classismo, primeira classe, segunda classe, está muito marcado dentro deste âmbito. E creio que eu entendo que há pessoas que não querem investigar porque estão em circulam em um âmbito de uma elite ou porque estão em um âmbito mais, pero também de pessoas privilegiadas dentro das instituições. Pero creio que os que são parte da estrutura da criação do teatro, esses são mais vulneráveis. São mais vulneráveis porque necessita de subvenções, necessitam de convocatórias, necessitam de residência. E se tu se queda estancado, a inércia te arrastra, porque vem uma nova geração com novas propostas e frescos, e que que se adaptam à realidade desta precarização. Muito bem, claro. Assim? E agora? Agora, creio que sim. Olá. Comentava sobre, porque vem uma nova geração de criadores que se adaptarão e trabalharão dentro de um contexto mais precarizado. E isso, o que passa é que uma geração se perde, não? Perfeitamente bem. Seguimos. Sim. O sea, en la conversación tú me has escuchado bien. Sim, sim, todo momento. Todo momento. Algumas vezes tem a transmissão, isto passa mais em live. Porque yo te escucho bastante mal. Porque a vez vai cortando. Ya. Não, te escucho muito bem. Okay. E a gravação muito bueno, yo creo que vamos a hacer ¿sí? Hacemos una última pregunta. Porque sí. yo ya como que tengo el tiempo. Sim, a última pergunta era que livro que estás lendo agora? ¿Qué estoy leyendo ahora? Sí. Estoy leyendo varias cosas. Estoy leyendo, bueno, terminé, a ver, te voy a decir así, lo que tengo aquí en mi escritorio, terminé un ensayo sobre teatro digital usando a Rancière y a Donna Haraway. Sí. Y terminé Gramáticas de la Creación de George Steiner, porque estoy empezando un segundo doctorado. ¿De qué? Y este segundo doctorado, porque el primero no lo terminé. O sea, hice 3 años y me salí. Y voy a empezar un nuevo
doctorado ahora Mm. con la idea de hacer un libro. Mm. Sobre... Como te me cortas, no sé si hablas. No, no, va. Ah, ¿de qué voy a hacer un libro? Ujú. Voy a hacer un libro sobre dramaturgia contemporánea, Mm. pero es un libro de metodología. Método. E Sí. quanto, quanto tempo Entonces, durará? ¿en qué me quedé? Não, sobre o tema da doutorado, quanto tempo durará o doutorado? Ah, bueno, la idea es como 3 años más, Há 3 anos. o sea, en los próximos 3 años. Entonces me voy a echar al final 6 años de doctorado en conjunto de los dos doctorados. Eh, pero está bien porque, pues, como, no sé, es como que a mí los doctorados, por lo visto, me producen creativamente muchas cosas. Entonces me gusta seguir Isso está estudiando bem. y Novas este, ideias, novas ideias. en este, exacto, es que sí, porque en realidad, si no, hablando de estancarse, no estancarse, a mí una de las formas por las que creo que continúo investigando y escribiendo y pensando, es por un lado ser maestra de jóvenes muy millennial y que están en otra y que no son de teatro, sino que son de medios digitales y de cine. Y al mismo tiempo yo en mis propias creaciones, pues investigar en términos académicos, porque hay ciertos debates académicos que son muy interesantes, que yo creo que nutren mucho la práctica artística. Entonces, pues por eso como que todo el tiempo yo me siento como muy joven, aunque ya no soy tanto. Isso é importantíssimo. Como que siento, no sé, me siento muy, muy como curiosa. Isso é ¿Eh? importantíssimo. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque creio que es Sí, dessa yo me siento inquietud. como muy joven. O Tu, sea, como un tu estudiante. eres bastante jovem. Aunque tem uma carreira larguíssima, tu eres bastante jovem. No te escucho bien, Clever. Não, Está fatal mi não internet. estava cortando dizer que tu, aunque tem uma carreira muito larga, eres muito jovem. No tan joven. Eres jovem, eres jovem, eres jovem. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias por este conversatorio.